Bien, bueno, vamos a hacer un poquito de repaso de cosas. Las listas enlazadas son las estructuras más interesantes porque ¿qué problema resuelven con respecto a los arreglos? La capacidad es como tantos nodos tengas. Eso es crítico. El costo de meter algo en el medio, en un arreglo, es así. Un puntito al lado de correr todo lo que esté de un lado del arreglo. Eso es la diferencia neta, number one. Ahora, ¿cómo se crea una lista? Tenemos una cosa que se llama inicio. ¿Cómo se crea? O sea, ¿qué es esto? ¿Cuál sería el código de esto? ¿Cómo sería el código de esto? O sea, tendríamos que tener algo que sea un puntero a un nodo que se llama inicio. ¿Y a dónde apunta esto? Siguiente. Esto es como código. Ok. Al principio no tenemos nada. Y esto es esto así. Que se hace con una flecha hacia abajo, que digamos que es una flecha apuntando a ningún lado. Eso es digamos, apuntando a nada, literalmente. ¿Cómo es la creación de un nodo? La creación de un nodo es bastante simple. La creación de un nodo es devolver algo de esto. La creación y la destrucción necesitan puntero doble. La creación, ¿qué es? La creación, ¿qué es? Nodo T asterisco creación int valor. Esto no necesita nada, no necesita nada. Lo único que necesitamos es al malloc del nodo y devolverlo. Nada más, es muy. El malloc del nodo, el siguiente null y el valor que está acá. Eso es la creación del nodo. Siempre, en particular, cuando hay memoria dinámica con estructuras, digamos, la recomendación, digamos, el lineamiento general, si ustedes crean algo o necesitan de una función para crearlo, hagan una función que se encargue de destruirlo. De liberarlo. De liberarlo, pensé que era destruir aparte de... Es que termina siendo lo mismo. La destrucción, ¿cómo es? Void destruye. ¿Y qué recibe esto? ¿Puntero simple o puntero doble? Con puntero doble pueden modificar, o sea, digamos, pueden hacer inválido el nodo donde sea que esté usado. Si ustedes tienen una lista así, la magia de las funciones y del uso de las listas enlazadas significa que ustedes pueden pasar un puntero a esto y decirle eso sería con un puntero simple. Pero ¿qué pasa con esto que estaba apuntando acá y esto que apunta a otro lado? El problema es que esto va a seguir apuntando donde sea que está esto.
va a seguir apuntando a exactamente lo mismo que estaba antes. El problema es que esto ahora no es válido. O sea, esto quedó ahí, así, apuntando al hiperespacio. Que tendría que estar apuntando a algo razonable. La destrucción de un nodo es una operación muy especial. Porque hay dos cosas para tener en cuenta. Primero, los que entran y los que salen. Si yo destruyo este nodo, ¿qué pasa con este nodo? Incluso con puntero doble, que uno dice, ok, este nodo se destruyó y esto queda acá en null. Pero ¿qué pasa con el nodo siguiente? Sigue en memoria, pero no se puede acceder porque no hay puntero. Que, o sea, quedó así. Me soltaron la mano. Le soltaron la mano, esa es la mejor definición todavía. ¿Qué tirado por ahí? Esto es una fuga de memoria. Si destruyen esto, digamos que, y esto es un ejemplo simple que tienen un solo nodo. Si hay una cadena más larga, eso queda ahí. Este es el problema de que pierden referencia a lo que estaba conectado. Y una vez que eso queda ahí, ya no tenés manera como de saber. Y si vos no te lo guardaste, no lo puedes liberar tampoco. Quedó ahí como... Eso es literalmente una fuga de memoria. Y así es como empiezan los problemas. Pues, bueno, es un nodito, no pasa nada. No, una cadena más larga. Tengan en cuenta que hay un efecto secundario de todo esto muy extraño. ¿A cuántas listas puede pertenecer un nodo? Y digamos, ¿qué es lo único en un nodo limitado a uno? Eso. Nada impide que ustedes tengan varios punteros hacia distintos nodos. La única cosa es que eso va a salir a un solo lugar. Ese es otro problema. Porque ustedes pueden hacer cosas bizarras como que este nodo apunta a este nodo y este nodo apunta a este nodo. Digamos que dentro de todo lo que han hecho, esto no está limitado. Y no pasa nada. ¿Pero qué problema hay si hay una cosa así? ¿Cuál es el largo de esta lista? Perdón. ¿Cómo saben el largo de una lista? ¿Y en ese? Así es. Sin ir más lejos. Un nodo puede estar apuntado a sí mismo y acá tener el inicio. Lo mismo. Esto es un tipo de lista espacial. Se suele hacer, se suelen trabajar diciendo, bueno, el largo se define como la cantidad de nodos hasta que vuelvo a encontrarme con el puntero de inicio. Se define indistinto. Es una estructura, digamos, legal. Tiene otros usos. Y eso sin entrar en las cosas más obtusas de doble puntero, punteros, o sea, cualquier cantidad de nodos enlazados. Que hay cosas más divertidas en todo esto. Pero este es el ejemplo base y interesante. Entonces, ¿qué hacemos con la destrucción del nodo? La destrucción del nodo, la liberación de memoria con respecto a un nodo, está bueno que sea con un solo puntero, con un puntero simple. De esta manera, sabemos que si destruimos el nodo, dejamos la referencia que entra y la que sale inválida. Y es nuestra responsabilidad, digamos, dejar las cosas más o menos ordenadas. Con un puntero doble, uno puede hacer como un destruir lista y que esto destruye de ahí para abajo. O sea, vuela todos los nodos hasta que se encuentra con el null. Otro comportamiento que es documentable.
Si ustedes, dependiendo de cómo hagan esto, ustedes lo pueden hacer ahí mismo y a todo lo que viene, o hacerlo solamente a ese. Depende de cómo lo documenten. Está bastante abierto a la consigna, como diciendo, bueno, ¿qué quiere que haga? Y no sé, vos fijate. Pero están esas dos cosas, esas dos situaciones. ¿Qué más? Esto por un lado. La inserción al inicio ni siquiera necesita un lazo. Y esa inserción al inicio, fíjense que como no necesita un lazo, el tiempo de eso siempre va a ser muy breve, muy breve. ¿Cuánto les cuesta insertar? O sea, ¿cuál es el costo de insertar algo en una lista al principio, en un arreglo? Cuántos elementos tengas. Independientemente de la situación del espacio. Esta estructura es buenísima para ordenar. Tiene una función que busca el mínimo. Le insertan. El siguiente mínimo, lo insertan. Lo insertan y lo van sacando al otro. Esa es una forma. Hay muchas formas de ordenar cosas. Y como esto, el intercambio de nodos es sin lazo, dar vuelta y reorganizar la lista en la lista misma, es mucho más barato. Mucho barato. Es prácticamente gratis al lado de tener que hacer esos intercambios en un arreglo. El arreglo tampoco es tan costoso, pero hay que hacer más recorridos. En especial, cuando lo que está acá adentro no es simplemente un número. Cuando es simplemente un número, el intercambio es como, bueno, es muy similar entre los dos. Si hay un archivo ahí adentro, algo que del tamaño de un archivo dentro de cada nodo, ustedes recuerden que pueden hacer un arreglo de estructuras. Ordenar un arreglo de estructuras donde cada posición del arreglo es una cosa grande, digamos, kilobytes, megabytes por espacio en el arreglo, esos intercambios tienen un costo alto. En esto nunca. El costo de reorganizar nodos en una lista enlazada es siempre el mismo, independientemente de que... ¿Por qué estamos manipulando punteros? No van a tener una diferencia significativa si están reorganizando un número, como es en todo esto, o tiene un bloque ahí de memoria enorme. ¿Qué más? Estas cosas las vamos a ver. O sea, no se preocupen que las vamos a ver. Ahora más adelante. Qué buena pregunta. No, más adelante. Cuatrimestre que viene. Si se preocupan por los trabajos prácticos, y bueno, me van a ver el cuatrimestre que viene con una cosa más o menos parecida. ¿Cómo es la inserción al inicio? ¿Quién quiere hacer una inserción al principio? La más fácil, ¿eh? Dale, no me quemé. Pero es más fácil, ¿eh? Me estoy haciendo un favor, ¿eh? ¿Desde qué hora estás despierto? Y desde la mañana, ya más fui al gimnasio. ¿Mañana qué hora? ¿Al gimnasio? ¿No? A las 9. A las 9 fui. No me quemé. Bueno, tenemos así un inicio. Así. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo se inserta al principio? Digamos, la secuencia de pasos no tiene por qué ser código. Bueno, pedís la memoria primero, del tamaño del nodo T. Ya tenés creación. Eso es una cosa muy importante a tener en cuenta. Claro. Lo que vos decís es totalmente correcto, Sí. pero lo que vos me describís es lo que ya está ahí. Claro. Estás matando, Tincho, estás matando. Son 3 renglones además, pero con eso está apreciando. ¿Qué pasa con inicio? El inicio tiene que ser nulo. Al principio sí. Después cuando... O sea, al inicio, ahora tiene que ser el nodo que creaste.
que ya está inicializado con el valor que vas a meter. Y eso es todo. Reemplazás inicio con el nuevo nodo y ya está la lista enlazada con un nuevo nodo. Me estás matando. Bueno, crea un nodo. Guardar una variable del tipo nodo. Eso es Ojalá pudiese escribir así en el pizarrón. Miren esto, por Dios. Es como... los garabatos. De nuevo, eso es esto. una creación. Vos tenés el nodo, la variable donde vas a guardar el nodo, pero la asignación de la memoria llama a la función. Ah, claro. Ahí llamas esa función. ¿Cómo se llama creación? Oh, sí, pon el nombre que quieras igual. Yo entendí lo que me decías. Estaba como que volando. Le ponemos ahí un número, ponele. Sí, no metele ahí, cerrá ahí. No, Lo único que falta acá, está acá. el puntero. Porque no es el nodo en sí. Claro, es el anterior. Bueno, ahora hay que conectarlo con la lista. La lista ya está creada, ¿no? Vos tenés un puntero que es el inicio. Eso, lo interesante de eso es que no lo tendrías que declarar, porque eso sería el argumento de la función. Ok. En este yo me acuerdo que hice doble puntero, o sea que la lista empieza con un puntero. Lista es igual a... no. Siguiente. Al nuevo nodo. Este es... Prolijo, pero poco, digo, hay una cosa ahí como... Bueno, y después el que apunta a null sería... Y acá donde depende la documentación. Pero ¿cómo habíamos dicho que creáramos el nodo? No escuché, estaba en la compu. Como nulo. Como nulo. Entonces, Si vos indicas acá, o sea, digamos que la única información que recibís es el valor. Si la única información que recibís es el valor, inicializar el nodo creado en null como siguiente es muy razonable. Ok, o sea, eso ya está hecho. Eso para insertar al principio. Claro, y ahora hay que... Lo único que falta es manipular este. el inicio. Ah, no, es la lista. No, está bien. ¿Por qué? En realidad hay que hacer algo con el nuevo nodo. Para que funcione con cualquier lista. ¿Esto a dónde tiene que apuntar? El nuevo nodo al siguiente. Sí, pero ¿el siguiente de quién? En realidad, este nuevo nodo tiene que apuntar a lo que apuntaba originalmente esto. El inicio. Ah, Que tendría que ir acá. claro. Para antes de que lo cambies. Ah, El puntero de lista lo tenés que guardar en el siguiente del nuevo nodo. claro, no apuntaría listo. Y listo. Y eso es todo. Ah, ok. Ahí va. Bueno, la próxima vamos a hacer más afilado. No, pasa que como estoy, viste, sin internet, la clase no la pude ver. Entonces, bueno, medio que me tuve que informar con amigos. Amigos del ChatGPT. Ah, no. ¿Se entiende esto? ¿O no se entiende esto? ¿Ya terminaron todos el práctico 8? Bueno. Entonces, acá tenemos que... Vamos a simplificar esto. Nuevo nodo. No, ND. ND siguiente es igual a lista. Y lista ahora es el nuevo nodo.
Con eso tiene la inserción al principio. Lo interesante de esto es que con estas tres líneas insertan en cualquier cantidad. O sea, digamos, el tamaño y la lista no tienen nada que ver acá. Y lo más importante de todo, no hay lazos. Eso va a ser muy importante para lo que vamos a ver el miércoles. Los punteros, no, la medición del costo. Complejidad. ¿Cuánto nos cuesta algo? Medido de una forma que es independiente de la computadora. O sea, no importa qué computadora es, si tenemos que hacer 4 millones de operaciones 4 millones de operaciones de lo que sea para una operación. Por eso, la utilización de malloc es más lenta que declarar las cosas en tiempo de compilación. Si la computadora sabe cuánta memoria vamos a usar, eso ya está así, fijo. No hay que hacer ninguna tarea de jardinería, de ver que este bloque esté libre. Ya está. No hay un costo en eso. Los ALB tienen un costo, que es menor que la memoria dinámica, pero la memoria dinámica da flexibilidad a expensas de velocidad. O sea, velocidad. La diferencia no es muy grande, pero hay ciertas situaciones donde esa diferencia no muy grande se nota. Habría que ver qué complejidad tiene el pedidor de memoria malloc. ¿No soy listo? Sí, se entiende solo. Menos mal. ¿Cómo borramos al principio? A ver. Ahí veo allá un bloque. Miren, hay un bloque allá que están todos escondidos en la esquina. Mira, levantó la mano. Perfecto. Yo soy ese bloque. Parte, viene. No, yo ¿Sí? ¿Levantaste la mano? Escúchame. no, yo te dije que soy el bloque de que no. Atrás. Buenas. Buenas noches. Lucas. Arrancamos mucho más. Me es difícil. ¿Quién quiere borrar al principio? No me hagan elegir. Lautaro puede ser que está on fire. Vamos. O sea, no son instrucciones muy complejas, ¿eh? El tema del doble puntero suma un orden de complejidad interesante. El asterisco es el nombre que apuntas. ¿Francisco? Revisando el código así, ¡ay, copiado! Observando el práctico hecho. Vamos a sacar el principio de una lista. Hacete un... Exactamente. Ahí metemos un separador. ¿Sacar el principio? Vas a hacer con el prototipo de función. ¡Qué capo! Mira, Ramiro, ¿ves? ¿Ves? ¿Qué necesitamos? O sea, primero pensemos en la salida. Nos hace falta un puntero para esto. Así que métete un puntero para el return o el eliminado.
¿Y eso qué sería? El primero de la lista. El del primero de la lista. Ahora, ¿cómo tiene que cambiar la lista? Este tiene que apuntar A su siguiente. Y listo. Va para retornar, ¿no? Oh. Espera, hay una cosa acá, hay una cuestión importante acá. Primero, tenemos algo para liberar, que está allá. Además, mira que estás retornando. ¿Es correcto retornar un nodo? Retorno a la lista. Retornar el número. O sea, lo sacás al principio, es más fácil. Es más fácil decir, bueno, toma, acá está el número que está al principio. Te guardás esto en una variable, te guardás en una variable y destruís el nodo. ¿Tiene sentido un nodo suelto fuera de la lista? No en esta función. Pueden haber funciones en las que uno pueda, digamos, uno quiera desconectar y volver a conectar, pero no eliminar. Y eso es todo. Las operaciones de lista son muy sucintas, muy sucintas. Las que son un poquito más extensas son las que necesitan algún tipo de recorrido. Lo que sucede es que con las funciones de manipular el inicio y la lista, lo único que necesitan es darle qué nodo quieren eliminar. Lo que significa que eliminar un elemento en alguna posición de la lista, lo único que necesitan es el puntero del nodo que quieren eliminar, independientemente que sea el puntero de inicio o no. La función de estas dos funciones son la base para las otras dos, de inserción y de eliminación. ¿Qué diferencia hay si la lista está demasiado nuevito? ¿Qué diferencia hay si la lista es inicio, 1, lo pongo así con flecha para abajo porque se me choca con esto, ¿no? 3, 4. ¿Qué diferencia si yo le llamo la función de eliminar al principio con este nodo que con este de acá? ¿Cuál es la diferencia? Y esa es la cosa. Y esa es la otra gran ventaja de las listas. Cualquier posición de la lista es igual a... O sea, digamos como que es siempre lo mismo, la lista enlazada. Independientemente de lo que sea, de lo que tenga, lo único que uno necesita es este puntero de inicio tiene que ser a donde nosotros tenemos que trabajar. Si nosotros queremos borrar esto, hay que tener en cuenta que con el doble puntero, este puntero cambia. Y este puntero va a venir acá, este va a ser... Pero piénsenlo, si tenemos el doble puntero, este de acá, en la estructura anterior, es exactamente lo mismo que el inicio, que es un puntero solo, pero que funciona exactamente igual. Así que, con esta función de inserción y eliminación al principio, pueden trabajar con cualquier posición. La única condición es posicionarse, lo que nos lleva a probablemente hacer otra función. La función de dame el nodo en una determinada posición. Con el nodo en una determinada posición, combinada como puntero, combinada con eso, ya está. Se resuelve todavía más fácil. No está mal copiar y pegar el código, pero se puede hacer de una forma mucho más divertida.
No es que le vaya a corregir a lo que ya entregaron en el práctico 8 esto, ¿no? No estaría de más que le pegue una mirada y vean si se puede hacer eso, o sea, cómo lo harían. O sea, la clave en la programación, chicos, es identificar lo que se repite y mandarlo a una función donde ustedes puedan decir, esto que se repite, parametrizarlo para que funcione en toda la mayor cantidad de casos posibles. Y en la lista van a tener algo que pues, bueno, acá hacen todas las maniobras de los nodos y la lista queda tal cual como estaba. Por eso las listas enlazadas se llevan muy bien con las funciones recursivas. Porque su siguiente va a ser el siguiente nodo, hasta que no hay más nodos. Bien. ¿Cómo estamos? Ah, nah. Nah. ¿Cómo estamos? Estaba... Yo lo que hice para eliminar del principio fue el 2, lo pasé al 1 y el 2 lo eliminé. Chao, Tincho. Pero si lo insertás, ¿por qué lo eliminás? ¿Cómo? Si insertás, ¿por qué lo eliminás? Y porque queda un espacio en memoria ahí que queda ahí. La cosa, si vos insertás, vamos a ponerlo en rojo. Decís, quiero insertar al principio. Vamos a poner el nodo 0. La idea es que este apunta acá y este apunta acá. Y esto... Eso para inserción. Para eliminar, puede ser que, o sea, vamos a eliminar este nodo. Eso es otro caso de eliminación, pero termina siendo más o menos lo mismo. Esto tiene que ir acá y este dice chau. Nada más. Pero no hay que liberar la memoria. Sí, pero de este. Claro, a eso. De que estás insertando, o sea, pedís el que estás insertando y liberás el que estás liberando, el borrando. O sea, si vos liberás este nodo, liberás ese nodo, no el siguiente. Porque si estás trabajando con el tercer nodo, bueno, el tercer nodo es el que dice, se despide de la memoria. Pasa que al usar un dedo simple no podía eliminar Ese es otro problema. el mismo puntero. No puedes eliminar ni un puntero. Porque chavo cabecera. Entonces trasladé uno al otro y el que trasladé lo volé. Veremos. ¿Algo más de listas? En el segundo punto, ¿hace falta doble puntero? No, pues ya tenés puntero al final y al principio. Entonces, eso era lo que te simplifica los problemitas que se arrastraban en el GPU, entre comillas, ¿no? Es un buen, o sea, con una estructura extra, para hacerla parecida a la fila, ustedes pueden tener, por ejemplo, un valor que indique si digamos, un puntero al valor mínimo. Apalala. O sea, acá entran en juego un montón de cosas extras que pueden ayudar mucho consumiendo muy pocos recursos. Si en cada nodo, digamos, van a tener, el nodo sigue siendo exactamente el mismo que antes, el nodo que es valor siguiente. Pues si tiene al principio lo que es la lista, pueden tener el inicio y el máximo. Ambos como nodo. El inicio va a ir 2, 3, 1, 5. Se suele hacer con un cuadradito acá. Y el máximo, así. La verdad, insertar es mucho más sencillo.
Vos decís, o sea, El principio en el final. te podés jugar a hacer... No, no es el último, es el máximo. Ah, ok. Si vos acá tenés Ah, ahí tenía otra, claro, ok. así, un 0, es otra historia. Máximo, mínimo. Pero lo importante es, lo único que consumen acá es un puntero. Independientemente de que esto, de lo que sea que esté acá adentro, que ahora son números. ¿Qué más le podemos poner ahí? La longitud. Hay que tener cuidado con la longitud. Con, digamos, long. Porque lo que hay que tener cuidado con esto, de que se mantenga, de que sea consistente eso con la cantidad de nodos. Pero guardar esto, porque ¿cuánto cuesta obtener la longitud de una lista? ¿Cuántas operaciones hay que hacer para obtener la longitud de la lista? ¿Con la lista enlazada o la lista? Lista enlazada. Y tenés que ver en dónde hay valor para determinar. Hasta donde, o sea, es un lazo hasta que nos encontramos con un null. Claro. Eso va a ser n elementos. Hay que recorrer los n elementos para llegar a la longitud. Pero si lo guardamos acá, es un acceso. Va a ser, digamos, la cantidad de instrucciones para obtener la longitud suma, es uno solo para recuperarlo y suma un poquito en cada operación. Al momento de agregar, o sea, algo que manipule el largo de la lista. Aparte que simplifica un poco los punteros. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? Como verán, se me ocurren muchas ideas para más ejercicios. ¿Ya estamos con el práctico 8? El ordenar es un archivo aparte, tal cual el TP5, ¿no? Hay uno que nos pedís ordenar como un archivo. Y sería, o sea, Yo hice mi hacer función en un ordena.c distinto al del TP5 y se ejecuta ahí ordena. Porque se le hizo un choclo queriendo meter. no, sí. Sí, o sea, hacer el main separado del de las listas y poder hacer el include es todavía mejor. Ah, bueno, seguro hacerlo. Haces el main en un archivo, decís, tráeme las listas. O sea, para hacer la compilación separada como corresponde, tenemos que ver makefiles. Siempre traen algún dolor de cabeza. De hacer los archivos .h. Porque lo que se tendría que importar son los archivos de cabecera, los headers, no los archivos de código. Porque estamos abusando un poco del pobre preprocesador. Así también hay errores raros, como que hay cosas duplicadas y pobrecito no le gusta mucho. Es una forma picapiedra de hacerlo. No funciona. Está bueno llamar también a programas viejos que no vienen haciendo y que tienen soluciones. Cuando lo logramos hacer. Es que hay un montón. En el nuevo, en el de Palino, usamos varias funciones. No, es que es la forma. Es la forma. Lo que sí, las copiamos de esas funciones, no las usamos. Es probable que tengan que. Localizás, claro, como para que. No es el archivo, el archivo exactamente igual no funciona porque tiene el main. Claro. Y el main se chocan entre sí y no funciona ni de casualidad. ¿Estamos o no estamos? ¿Lista o no lista? Como null. Como mucho Malloc. Malloc size of clase. Me acabo de ocurrir. El de borrar al principio, se podría agregar un realoc ¿Pero qué reloj harías? del segundo al primero, al de cabecera. ¿Pero qué es el reloj? ¡Ja! Reasignar el valor a un puntero. Reasignar el valor de un puntero. ¿Es eso reloj?
cambia el tamaño. La reasignación, estas son reasignaciones. Porque está cambiando así, a dónde apunta eso. Un nuevo malloc, pero ese nuevo malloc es acá. Digamos, el proceso inverso es esto. Este destruir probablemente no estaría mal que retorne un int. El prototipo era void, creo. Sí. Era de liberar igual. Bueno, es lo mismo. No estaría mal que lo destruya, pero salve el número que estaba adentro. Es un buen uso, ¿no? La nómina. Un lado de Puelche y el otro lado de programación. No. Ah, sí. Obvio. ¿Y este? Cosas que busqué. Mándeme esas cosas. O sea, los apuntes, o sea, los PDFs, apuntes, esas cosas, mándenmelo. Estoy intentando compilar un apunte de la cátedra de la materia, digamos. No sé cómo sería otra cosa, pero... El precio, ¿cuánto estaba el precio? ¿Cuánto estaba la, a ver? La Coca-Cola, el six pack. Archivo histórico ya. Tenés definición de puntero y el precio de... Ah, y eso lo van a ver el miércoles. Después está O grande, omega grande. ¿Qué pasa? O sea, no sé si se dieron cuenta de un efecto secundario de la recursividad que es muy interesante tener en cuenta. ¿Cuánta memoria consume una función recursiva? Contra un algoritmo, o sea, Fibonacci, por ejemplo. ¿Cuántas variables se crean para calcular Fibonacci de los primeros prácticos? Iterativo. Y esto es otra cosa que quería ir. ¿Cuántas variables necesitan para calcular Fibonacci? Necesitamos un retorno, el valor, el término -1, el término -2. Más o menos. Variables más, variables menos. ¿Alguna variable más? Un lazo si quieren. Un i. Para saber el término en el que estamos. ¿Algo más? ¿Cómo es el prototipo de función para Fibonacci recursivo? El caso base. Fibonacci, no, pero el prototipo. El prototipo, perdón. Damos un int, término, y nada más. Y esto devuelve int. ¿Qué puse ahí? Sin. Holy shit. Esto sería int. Si calculamos, o sea, esto, si calculamos el décimo término de Fibonacci, ¿cambia? No, porque el retorno va a ser, creamos la variable de retorno, calculamos, esto es 1, 1, y esto va a seguir siendo el número donde estamos. ¿Qué pasa si calculamos el décimo término de Fibonacci? Esto va a ser, tenemos que llamar a Fibonacci de, vamos a ponerlo como una T, así, no es una Z, ¡por Dios! Así. T menos 1 más T, vamos a ver Fibonacci de T menos 2. Acá hay dos números, dos int. Acá hay dos int. Esto para calcular un solo término. Cada cosa, el tema es, con la recursividad, hay una variable por cada llamada función. Digamos, todo lo que se crea dentro todas las variables que se creen dentro de una función recursiva suman a la consumo de memoria. Cada vez que llamás, es como que Cada vez que llamás tenés dos int. llamás El a int. la variable que está dentro otra vez.
O sea, y esto, digamos, si vos haces Fibonacci de 1, que es el resultado es inmediato. Pero Fibonacci es, vos llamás a esto, y bueno, ok, necesitas el valor de retorno y el valor de argumento. O sea, y esto es para otro nivel. Vamos a tener acá un Fibonacci el Fibonacci del t menos 2 más el Fibonacci del Fibonacci de t menos 3. Por eso si haces un long int y le das un número largo hasta un rato a ver si te lo... No, pero no solo eso, sino que tenés un long int, o sea, dos long int por cada llamada función. El consumo de memoria hace así. Si lo ejecutaba como que la... Son conceptualmente muy simples, porque es un if. O sea, si llegamos al caso base, chao, si no llamamos a la función. Son conceptualmente tremendamente simples, pero tremendamente costosas. Esa factura. Lo miro de este lado, del lado de la hoja reciclada y digo, ¿pero qué está pasando acá? Estoy viendo los balances. Esto es un tema muy interesante a tener en cuenta. Es facilísimo. Las funciones recursivas andan muy bien. Tenemos que invertir o sea, en vez de mostrarla en una dirección, la tengo que mostrar al revés. Cambian de orden, cambian de posición una línea y ya está. Y se terminó el problema. Pero, hacer así. El tema de recursos es mucho más intensivo en recursos. No hay bueno, bonito, barato en la programación. Si es conceptualmente liviano, es pesado para la computadora. Y si es pesado para la computadora, probablemente sea conceptualmente liviano para nosotros. No hay como dicen los yankees, no free lunch. No hay un almuerzo gratis en todo esto. Python es conceptualmente simple, pero pesado para la computadora. C es rápido, pero conceptualmente difícil. El tema de punteros es así, un hachazo en el medio. Pues sí, pero esta estructura, esto así, con eso que apunto al mismo lugar, pero en algo ordenado, esto mucho no tiene sentido, no tiene, pero si ustedes quieren meter números, le pueden dar la forma que necesiten. ¿Quién quiere hacer una función recursiva? ¿Quién quiere hacer Fibonacci recursivo? Creo que me estaba quedando ahí suelto. De paso resolvemos algo. Hay uno que ya zafaron. Vamos. ¿Me ayuda un poquito? Obvio. ¿Resolviste el práctico 9? No. Y bueno, que mejor, mirá. Es la hora de brillar. ¿Cuál cometa reentrando en la Tierra? ¿Cuál satélite entrando reentrando en la Tierra? O bueno, o cuál estrella. Este era 0, 1, se retornaba 0. En el primer caso, ¿no? En realidad, como tenés dos términos, es más saludable poner una desigualdad. Ah, sí. Si es menor a 1, Si es menor a si es menor a 1 es 1. Ok. Y pero se me pone algo negativo. Te devuelve 1. Ok, te vuelvo. O sea, Es verdad, si es menor a 1. Es como para documentar, tal vez si querés poner un... O sea, pero el tema es, ¿de qué forma indicas un error? Sí, el límite negativo es 1. Y acá donde entramos en conflicto. Un solo retorno por función. Pero se podía en el...
La única cosa que hay que cambiar acá es que esto Tiene que es haber otra una- llamada Fibonacci. Más Fibo. O sea, fíjate que si vos pones una igualdad, es muy fácil que la otra desigualdad vaya al infinito para el negativo. Con una desigualdad decís, bueno, cualquier cosa menor a lo que yo sé, Claro, me da cero. me va a dar 0. O sea, me va a dar 1. La cosa con esto es que fíjate, tenés 2 int por cada llamada. Ya tenés, yo solo con 2 tenés 4 ints. Ah, profe, ¿cuáles son los dos int que mencionaste? El de entrada y el de salida. Ah, y el retorno, ok. El retorno también tiene un Esos costo. son los que se van a repetir en el espacio de memoria, ¿no? Este y este. O sea, no todo lo que está adentro. Si hay, ojo, si hay algo acá, Si vos declarás a... si vos tenés variables adentro, también suman. Lo que pasa que, digamos, no es frecuente que defina, o sea, Fibonacci, o sea, como Fibonacci, no suele tener variables adicionales. Y de hecho no es buena idea hacer, digamos que, fíjense que es costoso hacer que nuestro código use variables para un solo retorno. Porque hay una variable más en todo esto. ¿Cuál sería N? Sí, bueno, Ah, me confundí. Este. es más fácil. ¿Querías saber si era lo mismo? No, sí, sí. Ok. Ah, está bien. Y así sucesivamente. Ok. Faltan un par de llaves, ¿viste? Tabulaciones. No hace falta ni que se los diga, pero... Estos son ejemplos fáciles. Manipular listas es un poco más intenso. No es tan difícil igual. Bueno.